Ahí vean ustedes parte del introito para esta conversación que versará sobre el informe del Estado de la Población Mundial 2025, que en este caso y en todos los anteriores también presenta aquí en el país UNFPA. Nos acompaña Mario Serrano, que es el representante de UNFPA en República Dominicana, y también Laura Suazo, quien es la oficial de Población y Desarrollo. Bienvenida y bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias, Ahora se habla gracias. de crisis de fecundidad. Se habla de crisis de fecundidad precisamente cuando hay descripciones alarmistas sobre la situación por la que pasan las poblaciones en el mundo entero, y este estudio lo que quiere realmente es focalizar dónde que está la verdadera crisis y cuáles son las políticas que los gobiernos deberían aplicar para enfrentar los desafíos que hay por delante. La crisis sobre todo está en que las personas puedan tener los derechos para realizar los sueños y la familia, el tipo de familia que necesitan y que aspiran tener. Cuántos hijos tener, cuándo tenerlos y cómo hay espaciarlos. sectores, sobre todo vinculados a las iglesias, que creen que se le fue la mano a UNFPA y a aquellos organismos que promovieron durante mucho tiempo la planificación familiar. Porque países como China, el caso de Europa casi entera, los propios Estados Unidos están teniendo problemas ahora con la reproducción. Fíjate, precisamente este es un estudio que quiere colocar una descripción acertada sobre lo que está pasando. Se levanta el estudio sobre 14 países de todo el mundo, con unas 14.000 entrevistas, y el hallazgo fundamental es que las personas quieren tener hijos. Y precisamente lo que ha estado haciendo el UNFPA, el Fondo de Población, durante todos estos años, es precisamente empoderar a las personas para que puedan realizar las aspiraciones que pretenden. Y que estén informadas, que no sea solamente en un primer momento cuando estaba la situación de sobrepoblación, las personas no tenían la información ni los servicios adecuados para planificarse y espaciar sus hijos. Entonces había un problema de que la mujer estaba desprotegida totalmente, a la merced de una estructura cultural que era hijos sin ninguna posibilidad de que ella pudiera asumir la decisión de cuándo, cuántos y cómo espaciarlo. Y ahora eso sigue siendo el mismo problema. El que las personas puedan tienen aspiraciones. El estudio muestra que la mayoría de las personas quieren tener más de 2 hijos, tienen esa aspiración. Ahora bien, Que no saben que van a tener muchachos. barreras económicas, barreras de información, barreras de presiones culturales y barreras también ligadas a la aspiración de un mundo incierto. Entonces el estudio trata de tocar Pero eso. el estudio dice que la gente quiere tener hijos, pero hay países a donde hoy se está incentivando eso y no lo tienen. Sí, Se está haciendo campaña para que porque necesitan mano de obra. No es por temas sociales, de ni religiosos, altruismo, sino. temas ¿Y económicos. qué nos dice Laura? Laura? Bueno, el informe nos dice que 1 de cada 5 personas no pueden obtener el número deseado, o sea, el tamaño deseado de la familia que quieren, justamente de ahí las barreras que menciona Mario. Una quinta parte. Una quinta parte. Y las barreras básicas que se han encontrado en el estudio es la barrera económica, ¿no? La falta de seguridad de empleo, aspectos financieros que no le dejan mantener ese tamaño deseado. Tenemos también el aspecto de vivienda, que ha sido mucho más difícil ahora en estos últimos años. Todos estos factores son una gran influencia y la principal en el mundo entero. Luego vemos otros fenómenos que también se ven en el mundo, que tienen que ver con la desigualdad de género. Hay un aspecto todavía en términos de cuidados, por ejemplo. Vemos que las mujeres trabajan 3 a 10 veces más aspectos no remunerados, como es el cuidado infantil, claro. el trabajo doméstico, y eso es un factor que también incide en esa decisión de cuántos o de si tener o no. Vemos algunos aspectos que sí varían entre regiones. Por ejemplo, hay algunos valores de miedo, ansiedad, ¿no? En términos del futuro. Y vemos que en Europa, por ejemplo, se destaca un poco más el miedo al cambio climático, o sea, temas ya de riesgo, ¿no? Y luego en zonas como Latinoamérica y el Caribe tal vez vemos un poquito más ese miedo sociopolítico de cuáles son las condiciones en las cuales, ¿verdad?, estoy criando una familia. Así que lo que podemos observar, y el informe nos dice que no es una respuesta sencilla de que te voy a pedir, ¿no?, sino cuáles son las barreras estructurales que se están enfrentando. ¿Y cuál es la recomendación de UNFPA frente a eso?
La recomendación fundamental es precisamente el que los gobiernos no vayan por el hecho de dictar a las personas el tipo de familia que debe aspirar, sino fomentar la agencia de la persona. Nosotros llamamos la libertad, que tiene que ver no solamente con la autonomía de que pueda decidir cuánto, sino que tenga las posibilidades sociales que le permitan adecuadamente, como mencionaba Laura. No se trata de impulsar a definir lo que tienen que tener las personas, sino de posibilitar que su aspiración se lleve a cabo. Y para eso, esas barreras que se mencionan a nivel económico, a nivel de información, como veíamos en el video, y aquí tenemos dos temas claves en República Dominicana que están ligados al embarazo de adolescentes y a la mortalidad materna. En la medida que tengamos políticas bien robustas que permita que la información llegue, que los servicios estén disponibles y de calidad, podemos evitar esos grandes desafíos que son también clave para el tema del crecimiento o decrecimiento poblacional. ¿Cuántos somos ya? En el mundo? Sí, datos del informe, Laura, vamos a ver. Bueno, en el mundo somos alrededor de 8.200 millones, ¿no? O sea, vamos creciendo, Wow, ¿verdad? pero mucho. Somos muchos, somos muchos. Aquí en el país, ustedes saben cuántos somos ya. Sí, nosotros hemos visto en términos de las estimaciones que llegaremos a poblaciones pico. Es decir, en República Dominicana, por ejemplo, en el 2060 se estima que lleguemos a nuestra población pico, o sea, en cantidad, y ahí empieza a descender. Hay otras, es Pero nos increíble. queda mucho tiempo todavía. Mucho tiempo, de aquí al Bueno, 60. mucho tiempo, pero si lo aprovechamos adecuadamente y sabiamente, definiendo las políticas que hay que Que hay definir, que definir. eso claro. nos puede ayudar a prever lo que en otros países están un poco tarde. Pero nosotros no sentimos lo mismo que este fenómeno, lo mismo que pasa en otros países como Europa, Asia, pero ya tenemos que hacer mano de obra, importamos mano de obra, aunque no lo quieran reconocer algunos, pero tenemos una escasez de mano de obra local. Precisamente lo que manifestaba Laura, este tipo de problemática o de desafíos sociales deben ser abordados de manera interdisciplinaria y de varios factores, donde entra todas las políticas económicas y sociales a los cuales hay que atender, con políticas universales, que tú bien sabes de ese tema ligado a todo el tema de la salud y disposición, que no sea Ese es el una tema. sobrecarga que una pareja joven esté aspirando a tener 2 hijos o 3 hijos y que no vea un futuro incierto en su contexto. Entonces, y teniendo en cuenta también que esto no solamente debe ser para los nacionales, ni para un grupo específico, sino que hay que mirar todos los sectores de la población, que tengan ese acceso a una planificación familiar, a los servicios de planificación familiar, a las posibilidades, como decía Laura, de un trabajo decente y bien remunerado y una vivienda asequible y de unos servicios de salud a los cuales puedan acceder y que sean de calidad. Tenemos el tema del embarazo de adolescentes, ustedes lo han trabajado durante muchísimo tiempo, otras instituciones nacionales e internacionales también lo han hecho, pero hay avances. Cuéntenos de eso, hay avances, se han ido reduciendo un poco las cifras catastróficas Sí, que tenemos en sentido. teníamos para el 2019 una tasa de fecundidad adolescente de 77 y sí se ha ido, las estimaciones de Naciones Unidas es que se ha ido bajando. Sin embargo, todavía es un fenómeno que aquí a nivel país tenemos que seguir abordando. Nosotros tenemos algo particular que tú mencionabas, que en nuestra región, en Latinoamérica, es muy variante ese aspecto. Nosotros, por ejemplo, en general tenemos una tasa de fecundidad que todavía está a nivel de reemplazo, mientras que otros países, por ejemplo, Uruguay, Argentina, que son, ¿verdad?, de nuestra región, ya están por debajo de la media regional. Entonces, en el caso del embarazo adolescente, aquí es todavía no la deuda que tenemos ahí pendiente, a nivel territorial en particular. Trabajar donde fuera de las zonas urbanas, sino a nivel rural, ese aspecto de educación integral en salud sexual y reproductiva, lo que es derecho de género, posibilidad y planificación familiar para niñas y niños también, ¿por qué no? Todo ese aspecto es algo que necesitamos seguir fortaleciendo. Pero ¿cuáles son los avances que tenemos acá? Los avances que tenemos. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas políticas de Pero el resultado de las políticas. Sí, pero el resultado de la política es que ha bajado la tasa de embarazo adolescente. Ya de hecho, nosotros, las cifras que nos situaban en el 2013,
de hasta 90. En el 2019 ya estábamos en 77. Sí, sí. Y las estimaciones que hacemos de las Naciones Unidas indican que son menores, pero aún nos sitúan por encima de la media, del promedio de la región, y eso es un desafío. No debería haber una sola. En términos porcentuales, Y todavía... los embarazos en adolescentes, ¿qué lugar ocupan en República Dominicana ahora? Ahora mismo se está estimando que ha bajado, Sí, pero sí, todavía no tenemos el dato nacional actual, porque se ha medido, ¿no? En términos, se ha medido en términos de la en hogar, por ejemplo, y estamos esperando la próxima actualización. Pero sí Naciones Unidas estima que ha bajado y que tiene que estar en alrededor de 55. Entonces veremos. ¿Los 55 por cada qué? Por cada 100,000. Sí, pero ¿y si de 100 cuánto? ¿Cómo? De cada que 100 siempre se mide embarazos, ¿cuánto? Porque teníamos 20 por ciento. Sí, sí. Se ha ido midiendo también porque el gobierno lo que hace es medir en términos de, exacto, y también de los indicadores de SNS. O sea que hemos viendo una reducción. Lo que desde UNFPA estamos todavía planteando es que No se necesitamos... tiene la cifra. Exacto, la cifra No tiene la todavía cifra no viene la la en tenemos hogar, exacta. viene la en hogar, y todos estos datos van a estar actualizados en el Actualizados. próximo. Pronto, en el exactamente. hogar. A nivel nacional. Lo que es importante es interesante. saber que tenemos todavía grandes desafíos y que hay que Sí. redoblar los esfuerzos. Y no conformarnos. Y no con esos conformarnos, porque no avances. debería de haber uno, por lo Claro. que tiene de troncharle el camino, el Claro. futuro a la población, al futuro de nuestro país, y lo que eso tiene de implicación en la salud y en el costo. Nosotros hemos hecho investigaciones y precisamente lo que eso significa en costo para el país. Wow. El país deja Pero bueno, en 161 sentido millones. general, Mario, bueno, ya tenemos un censo nacional que se hizo en el 92, es reciente, muy reciente, que nos indica que la tasa de fecundidad en República Dominicana ha estado disminuyendo significativamente, muy significativamente. Así es, una tendencia a la baja. Hay Sí. una tendencia a la baja. ¿Qué lectura tiene esto? Bueno, si nosotros comparamos los años 60 con hoy, Un todavía en cambio. los años 60 teníamos casi 7 hijos. Y el informe va a insistir. Y ahora hablamos de... ¿Pero por qué se tenía eso? Porque no tenía ni la información, Ni tampoco ni acceso al método. ni el No, claro, acceso, claro, ni claro. el Al acceso método al de método. planificación. Y precisamente ahí es que va el informe, a que las personas desarrollar su poder de agencia para un desarrollo más sostenible e integral, precisamente para la equidad, porque eso no favorece a la equidad. Y todas estas situaciones de complicaciones de salud, de mortalidad materna, de embarazo, cuando se disparan en los sectores más pobres, estos datos que nosotros damos a nivel de tasa media, en los sectores más marginados, y ahí tú tienes bien conocimiento, esto se dispara Sí. a porcentajes y tasas Porque el enormes. fenómeno educativo es clave. Y ahí es que está. Es clave. ¿Cómo combinar esto con información, con acceso? En el video que nosotros estuvimos viendo, precisamente es un caso de Estebanía Asua, en el que hicimos una intervención junto con el Servicio Nacional de Salud y el Centro de Atención Primaria, y en combinación con ellos, en base a la información, en base a la consejería, en base a tener un lugar adecuado que le ofrezca seguridad y privacidad a la persona, al adolescente, para saber sobre sus derechos sexuales y reproductivos, para prevenir un embarazo no deseado, pudo colocar y descender el porcentaje de embarazo adolescente que estaba extremadamente alto. Bueno, en ese ASO lugar. tenía el liderazgo. Correcto. Y Estebanía, Y Estebanía era dentro de tremendo. ASO, bueno, habían lugares específicos para las casas Estebanía. Y fíjate qué interesante, Ahora- cuando una joven es acompañada, luego no solamente no queda embarazada, sino que tiene la aspiración y puede llegar a hacerlo, como es el caso de Diana, que veíamos ahí, que actualmente ya está cursando su residencia, ¿no? Hospitalaria. Claro, Y eso es lo que avanza. aspiraríamos para toda Claro. la juventud, sobre todo para la juventud marginada de este país, que tenga No tiene acceso. mucho que ver con el conocimiento. Recuerdo que cuando se estaba discutiendo el artículo 10 de la Constitución de la República, que contemplaba la posibilidad de la interrupción del embarazo, El 30. el 30, una chica alumna en la universidad hizo un video defendiendo ese derecho. Y se armó un lío cuando se presentó el video, es como parte de una clase. Ella estaba defendiendo el derecho de las jóvenes a tener información y a decidir Claro, ya decidir. sobre su cuerpo. Un lío porque apareció una
que cuestionó y dijo que eso era, que estaba favoreciendo el aborto y que eso era un crimen y todo esto. Entonces la chica le dijo, venga acá, levánteme la mano, la que no ha tenido relaciones sexuales. Y nadie la levantó. Y lo importante es que lo tengan con la Porque son información. chicas que saben y se cuidan. Pero dime tú en el barrio, en el campo, en Estebanía, en los liceos, si se puede hablar de estos temas abiertamente. Y ahí es donde nosotros insistimos. De hecho, hay una serie de programas. Esperaríamos que se fortalezca en el sistema de educación escolar formal. Pero ya nosotros tenemos hay hay bastante divulgación y tenemos, de las medidas a tomar. Y tenemos iniciativas en los espacios informales. Nosotros tenemos unos programas precisamente con CONANI del desarrollo de clubes de chicas y de chicos para que estén informados sobre su cuerpo. Y también otros programas ligados a Fabricando Sueños, que los jóvenes y adolescentes puedan soñar en grande y prevenir situaciones no deseadas y que tronchen su futuro. Entonces, ese tipo se van desarrollando esas iniciativas en coordinación con el Estado. Lo importante es potencializarlo y fortalecerlo. Y para la juventud ¿Y ustedes de este con qué país, cuentan para impulsar estos programas? lo primero es importante que tengamos datos y que entendamos que estos datos nos señalan la necesidad de fortalecer las políticas públicas junto con el Estado que ayuden realmente a que haya información, a que haya acceso a servicios de calidad. Buscar la información, tenerla, sistematizarla, cuesta. Pero divulgarla cuesta muchísimo más también. Cuesta, pero la retribución de ese cuesto es enorme. Nosotros hemos hecho ese cálculo desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Por cada $1 que el país invierte en la prevención del embarazo adolescente, recibe 24. Fíjate cómo se ahorra 24. Eso que se ahorra no, y se ahorra y retorna. El retorno de 24. Interesante, porque algunas veces entendemos en las políticas sociales que es de gasto y realmente son de inversión y de inversión. Eso ha convencido muy poco a los gobiernos. Porque recuérdense que cuando se habla de prevención en salud, en educación, en desastres, justamente lo que dice en tragedias y cosas, está clarísimo que la prevención es mejor. O sea, da mejor. Porque luego el costo de la Pero atención... la prevención es a largo plazo. Pero y los gobiernos también tienen cosas para retratarla, para tomarle fotografías. Pero el costo de la atención es también en el corto plazo, porque cuando tú tienes toda la situación que ocurre alrededor de un embarazo adolescente, la muerte que puede traer, las complicaciones y las tensiones para el sistema sanitario, o la muerte y la tensión para una mujer en estado de embarazo, por no haberse llevado el proceso adecuado, el costo inmediato en el corto plazo también para el Estado es muy concreto y palpable. Entonces ahí está esa investigación que nosotros hacemos de lo que en retorno cuánto recibe el Estado cuando invierte $1 para prevención de un embarazo adolescente, recibe 24. En este informe, ¿cuáles son las novedades para la República Dominicana? Novedades en términos poblacionales tal vez no tanto, sino más bien es el enfoque en términos de derechos. Aquí lo que está estableciendo es que las personas deben tener autonomía y agencia, es decir, tener la capacidad propia de poder tomar sus decisiones, pero también tener, como hemos dicho, todos los accesos y oportunidades estructurales. Tener la posibilidad también. Tener la posibilidad. Lo que sí es interesante aquí recalcar, hablabas ahorita de la tasa de fecundidad y en general, lo que sí vemos a nivel de nuestra población, lo sabemos por el censo, es que tenemos un ritmo de crecimiento que va ya bajando, no disminuyendo. Lo que eso significa es que nuestra población se va poco a poco convirtiendo en una población un poco más envejecida. Eso lo vemos, ¿verdad?, en tendencia mundial, lo vemos en otros países, pero no es algo que tal vez nosotros hemos asimilado, ¿no?, culturalmente. Entonces, nuestro bono demográfico, que es justamente ese aspecto que vemos de una población más juvenil, ya va bajando. Sí, y en el 2000, ya digamos estamos que... poniendo viejo. Exacto, y digamos que en como unos 15 años se cierra, y eso lo que significa es que tendremos una población distinta, con más personas adultas mayores de las que tenemos ahora. A las que hay que mantener. Exacto. Y ahí eso, el informe nos invita a algo que desde UNFPA se está llamando resiliencia demográfica, que es ese análisis que UNFPA también invita al Estado a hacer. ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento en términos de seguridad social, pensiones, empleo,
las acciones o las políticas de cuidados y por supuesto ese derecho de género, porque al final del día nosotros lo que UNFPA está llamando en este informe es que las mujeres no son responsables, ¿no?, de cualquier cambio poblacional que está sucediendo en cualquier Muy país. importante. Qué bueno que lo pongan claro desde Claro. el principio. Y ¿Sabes? eso sí es Que fundamental. las mujeres solo quieren trabajar ahora y las mujeres no quieren parir. Así dirán algunos. Así dirán, pero no es así, porque Exacto. primero hay una corresponsabilidad, ¿no? Claro. Pero además hay unos factores que escapan totalmente a lo que puede un individuo o una individua hacer. Entonces, lo que hace UNFPA es el llamado a los países justamente a tomar esto en cuenta, estos cambios, para poder entonces prepararse a futuro con las políticas públicas. Muy bien. Gracias. Importante Laura, gracias. redoblar los esfuerzos para realmente que las personas puedan tener la aspiración de implementar la familia que desean. Que la gente sea más feliz. Y el informe Así está es. disponible en la página de UNFPA. Correcto, pueden acceder a nuestras redes sociales, a nuestra página web de el Fondo de Población de las Naciones Unidas, RD, República Dominicana, y ahí pueden descargar el informe. Esperamos tener una presentación y un debate público cerca del 11 de julio, posiblemente el 9, allá en la UAS, con el Instituto de Población y Desarrollo, un debate que nos ayude a tomar las mejores lecciones de este informe. Muy bien. Muy bien. Gracias, Mario. Gracias, Laura. A ustedes Y gracias también. a ustedes, sí, a la audiencia. Hoy se acabó el programa. Sí, pero solo por hoy. O sea que solo por hoy. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes.